Romanos capítulo 6, verso 13 y verso 14. Dice de la manera siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Este día, mis amados hermanos, quisiéramos meditar brevemente en el tema instrumentos de justicia. Es un tema muy interesante, instrumentos de justicia. Y les voy a explicar por qué pienso que esto es uno de los temas muy importantes para toda la iglesia. Y es que en estos dos versos encontramos toda una enseñanza de una santificación efectiva. Es toda una enseñanza de santificación efectiva. Yo no sé cuántos de ustedes, los que estamos aquí, los que están viendo esto por la televisión, cuántas veces nos hemos sentido derrotados porque nuestro cuerpo, nuestra vida nos traiciona. Hemos tenido buenos deseos muchas veces, y cuando más nos queremos portar bien, terminamos haciendo cosas que nos avergüenzan. Y entonces hay personas que llegan a aborrecer su cuerpo y llegan a decir: ¿por qué Dios permitió que yo fuese de esta o de aquella manera? Piense en esos hombres guapos. Los feos no tenemos problemas, pero piense en esos guapos que aunque ellos no pretenden ser atractivos, las damas pues se echan su taco de ojo. O piensen en esas damas muy atractivas, que todas son atractivas, muy lindas. Allí sí no me meto en problemas. Y entonces pero piense en esa mujer que, aunque ella es fiel, amorosa, ama a su esposo, ama a su familia, pero como que su mal fue ser sumamente atractiva. Y llega un momento donde eso se vuelve y puede volverse en una carga para su vida en cuestiones del trato con el sexo opuesto. Pero no solo en eso se limita lo que tiene que ver con el cuerpo, con la materia, con este deseo de santificarnos. Muchas veces nos queremos santificar y estamos tratando de hacer todo en justicia. De repente tenemos una necesidad financiera y una oportunidad de hacer trampa, y se nos hace fácil. Y yo no sé cuántos nos hemos sentido así más de alguna vez. Lo voy a poner más sencillo. ¿Cuántas veces usted ha querido ayunar y usted dice: no, yo tengo que buscar más del Señor? Y al día que usted se le ocurrió ayunar, a la mitad de un breakfast burrito, de un burrito de desayuno, se acuerda que usted estaba en ayuno, pero ya lo lleva a la tercera parte, se lo ha comido ya. Cuando uno se quiere santificar es cuando se le atraviesan todas las canciones mundanas que uno ni siquiera ha oído, que le han quedado grabadas en el subconsciente. Yo hace poco andaba con una que la tuve que oír para sacármela. Bueno, de verdad, eso hizo, la busqué. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Porque ni recordaba qué es lo que decía, porque es una canción de los 80s. Y entonces, pero la melodía no me dejaba, y dije: voy a ver qué dice. La puse, la escuché y después se me quitó. Pero no les quiero decir que oigan la música impía, aunque algunos así lo están traduciendo. Tranquilos. Lo que sí estoy diciendo, que muchas veces nos sentimos mal porque los impulsos nuestros nos hacen quedar mal. Y esta es una idea, mis hermanos, que ha sido muy común, al punto de que hubo una enseñanza muy peligrosa dentro de las filas cristianas, que se llama el gnosticismo. No el gnosticismo actual, pero en los tiempos de Juan el apóstol, en los tiempos de Cristo. Y esta enseñanza inició con una fuerza extraordinaria, porque dentro de esa enseñanza planteaba la idea de que lo material era malo y que lo espiritual era bueno, al punto de que las personas tenían que aborrecer su propio cuerpo. Estas personas se dejaban morir de hambre porque ellos decían que si ellos se torturaban,
entonces ellos iban a poder dominar los impulsos carnales. Y eso fue transferido a la religión. A la religión, al punto de que usted sabrá que en ciertas religiones los monjes se han golpeado el cuerpo para someterlo. Y algunos hasta se han llegado a mutilar el cuerpo para no pecar. Y ese es el concepto que el gnosticismo traía, que lo material era lo malo y lo espiritual era lo bueno. Sin embargo, aquellos que aborrecen su cuerpo a causa de los impulsos pecaminosos y llegan a decir: ¿por qué Dios permitió que esto me sucediera a mí? Como pastor he tenido que ayudar a personas que, ya sea por haber estado en contacto de la pornografía o por haber tenido una vida desordenada, llegaron a ser totalmente dominados por sus impulsos. Personas que ya llegaron a la adicción de prácticas como la masturbación y otras prácticas que a ellos obviamente les da mucha vergüenza. Y cuando ellos han venido cargados deseando ser libres, hemos comenzado a aprender esto que hoy nos habla el libro de Romanos. Yo recuerdo, bueno, esto le pasa a mujeres y a hombres, pero hoy recuerdo a un joven que él no podía, había llegado la adicción, había llegado a un punto donde no podía trabajar. Su adicción ya lo dominaba completamente. Y cuando él quería, él se reconciliaba cada rato. Y entonces yo un día le dije: dime qué es lo que realmente te pasa. Y él tuvo a bien contarme. Y entonces comenzó él a leer la palabra, a memorizar la Biblia. Tuvo como a las 3 semanas él regresó conmigo. Venía llorando. Yo pensé que algo malo había pasado, pero él venía llorando de alegría, porque por primera vez él entendió lo que Dios estaba haciendo. Él solamente me siguió el consejo. Él empezó a memorizar textos de la Biblia, a leer la Biblia y a memorizarlo. Y traía una tarjetita con un texto de la Biblia todos los días, y se lo memorizaba todos los días. Pero no le hallaba sentido. Como a las 3 semanas él vino a hablar conmigo y me cuenta el testimonio. Dice: hermano, yo no podía trabajar porque él tenía la adicción de la masturbación. Él corría para el baño a cada momento y ya no le causaba placer, pero era un impulso que lo dominaba. Y entonces cuando él comenzó a leer la palabra, a memorizar versos de la Biblia, no le encontró sentido. Como para la 3ª semana sucedió algo en el trabajo, y entonces lo que había memorizado 2 semanas antes tuvo sentido, y se empezó a alegrar y empezó a tener una experiencia con Dios. Y entonces se dio cuenta que ya no necesitaba, que ya esa urgencia ya no era necesaria. Empezó a deleitarse hasta que fue libre totalmente. Él es miembro de la iglesia hoy. Eso pasó hace unos 14 años y fue libre totalmente, y se casó, y hoy es muy feliz, porque esta clase de adicciones, aún con el matrimonio, no se cancelan. Ahora les cuento cosas muy gráficas y muy difíciles, porque eso es lo que hace que algunos le teman entregarse al Señor y se sienten atrapados. Sin embargo, aquí vemos cómo el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, dice: no presentéis tampoco vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice el apóstol Pablo: eviten prestar su cuerpo para que sea un instrumento de iniquidad. Eviten que sus miembros, sus ojos, sus manos, sus pies, su voz se convierta en un instrumento para que los lleve cautivo al pecado. Entonces, ¿de qué nos está hablando el apóstol cuando él dice: no sean instrumentos de iniquidad? Iniquidad es todo lo que aparenta hacer algo bueno, pero no lo es. Iniquidad es pecado en cualquiera de sus formas también. Pero habla de instrumentos. Un instrumento, mis amados, como para todos debe ser muy claro, puede ser utilizado para cosas honrosas, hermosas, o para cosas muy, muy feas. La música es el ejemplo perfecto. Usted puede usarla. ¿Cuántos al escuchar esta música que las palabras y todo lo que dice, inexplicable,
es que Dios me amará. O sea, usted escucha esto y usted dice, caramba, qué maravilloso. Pero es que están usando instrumentos para glorificar a Dios. Y de repente usted va en la calle y oye ¿cómo se llama este señor de música, de esa música rara? No rara. Daddy, ¿qué es? Hoy nadie sabe quién es Daddy. No, y hay otros que usan la música para decir las groserías, para utilizar a la mujer y ponerla como un objeto, y la pisotean completamente. Y es la misma música. Y en esa línea el apóstol viene y dice: ustedes que van a servir al Señor, ustedes que son siervos de Dios, utilicen, en primer lugar, el primer punto es el cuerpo. El cuerpo es un instrumento. Dígalo conmigo: el cuerpo es un instrumento. No es necesariamente malo ni bueno. El cuerpo nuestro no es automáticamente bueno o malo. Pablo dice, es un instrumento. Usted puede hacer con su cuerpo que ese instrumento haga música para Dios, si se puede pensar de esa manera, o sea un instrumento que promueva la iniquidad y promueva lo malo y promueva el pecado en cualquiera de sus formas. Por eso hoy usted debe sacarse de la mente de que no, es que yo me siento mal porque por ser muy guapo peco mucho. No es cierto. Por ser muy hermosa es que yo no puedo santificarme. Es por esta o aquella condición. No es cierto. La Biblia dice que su cuerpo es únicamente un instrumento que usted puede utilizarlo para cosas honrosas. Apenas estaba platicando con una hermana hoy en la mañana, y ella me dice: hermano, yo siempre he querido servirle al Señor, pero es que se me vienen muchos pensamientos, y es que yo he visto personas que han deshonrado a Dios, y entonces eso me indigna y pienso que no vale la pena. Y entonces cuando ella me cuenta eso, le digo: lo más seguro es que a usted le dan ganas de servir al Señor. Seguramente usted es una muy buena creyente, pero no está sustentando su vida. ¿Cómo le explico esto? Le decía: mira, no estás puliendo tu instrumento, no lo estás preparando para aquello que tú quieres. ¿Y cómo lo hacemos? Le digo: tú no tienes devocionales, estás escuchando las voces de personas que de repente ni son servidores de Dios. Y también tú tienes la opción de observar a aquellos que realmente sirven a Dios y son fieles. Todos tenemos la oportunidad de mirar a los malos y aprender de ellos, o mirar a los buenos y aprender de ellos. Esa es una determinación, porque todos al final somos un instrumento para Dios o para el pecado. ¿Sabe lo que dijo Job? Job tenía esa gran lucha. Hoy hay un buen grupo de hermanos que van a comenzar a servir al Señor oficialmente en la iglesia. Y la gran pregunta que algunos se hacen es: ¿será que voy a ser fiel? Esa es la pregunta que tenía Job. Job hace un juramento en sus escritos y dice: haré un pacto con mis ojos para no deshonrar a Dios. Y usted sabe que los ojos son muy rápidos. Y como dijo un hermano, es que la primera mirada no es la mala, la segunda es la que cuenta, dijo. Por eso dijo: yo la primera la pego bien, la primera mirada la hago de una vez bien. Job sabía, y Job dijo: voy a hacer pacto con mis ojos. Si usted quiere ser fiel al Señor, tiene ese instrumento que es su cuerpo, debe de prepararlo. Antes de que el trío tocara, ellos vinieron aquí y empezaron a probar los instrumentos y empezaron a afinar las cuerdas, empezaron a probar las voces, hicieron una prueba de sonido para que todo fuese maravilloso. Los que servimos al Señor, llegamos a la iglesia, los camarógrafos ven que las cámaras están bien, que todo esté apropiadamente ordenado,
para que todo sea bello. El servicio a Dios, mis hermanos, es de la misma manera. Y cuando el apóstol Pablo dice que el cuerpo es un instrumento, es precisamente eso. Es aquel pacto que Job hizo. Es una determinación con los ojos. Es como nosotros decimos: no, yo, para no andar viendo, para no parecer ventilador de piso. ¿Usted entiende? Hay hombres que parecen ventiladores de piso. Job dijo no. Y yo escuché, y una vez alguien dijo: no, mire, hermano, cuando usted vaya en un aeropuerto, cuando usted esté en la calle, donde usted vaya, fije su mirada en el horizonte, hombre. Usted vaya viendo hacia el frente. Haga un pacto con sus ojos. Haga un pacto con sus ojos. Aprenda a ver con dignidad al sexo opuesto. Mírele a los ojos con dignidad. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, es de la manera que usted afina su instrumento: sus ojos, sus manos, sus pies, su voz y especialmente la mente. Debe de estar afinada constantemente para que nosotros hoy podamos decirle: Señor, yo quiero que mi cuerpo sea un instrumento para ti. Eso es lo único que anhelo. No necesito privilegios tantos, sino quiero ser un instrumento para ti. El segundo punto es que esto es importantísimo: que la intención y la acción deben ser de bendición. Oiga bien, la acción y la intención deben ser de bendición. ¿A qué me refiero? Vea lo que dice el apóstol. Dice: si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, al principio dice: ustedes no presenten sus cuerpos para la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y allí entendí algo, porque para el pecado dice: no presten su cuerpo como instrumento para el pecado. Pero para servir a Dios, lo lógico hubiese sido que el apóstol dijese: sino que presentad vuestros miembros para la justicia, para lo bueno. Pero no dice eso. Lea otra vez lo que dice. Dice: si no, presentaos vosotros mismos. Es decir, que solo la intención no ayuda a nadie. Hay demasiada gente que tiene buenas intenciones, pero que nunca actúa. La intención es honorable, pero no basta cuando se trata de honrar a Dios. La Biblia dice que no es el oidor el que cuenta, sino el hacedor de su palabra. Dicen amén. No basta solo la intención de querer honrar a Dios. Necesitas actuar, necesitas llenar la aplicación, necesitas comenzar a ayudar a otros. Porque de repente uno siente el deseo. Pero también dice, preséntense ustedes mismos. Es decir, los quiero a ustedes. No solamente quiero que tengan el hacer, los quiero a ustedes. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y luego dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Que solo la acción también puede ser solamente ruido. Y esto sí es importante, porque personas pueden comenzar a actuar y a hacer cosas, pero pierden la esencia, ya no tienen el deseo. Apenas ayer regresé de Honduras, y gracias a todos los donantes que pudieron adoptar una familia hondureña, y pudimos llevarle un juego de sala, 2 colchones, una estufa. Y pudimos solamente entregárselas y decirles: aquí está, porque el huracán ETA los dejó sin nada. Y entonces a una región, La Lima. Y entonces, pero además de eso, ¿sabe qué hacíamos? Cuando alguien llegaba con su identificación, porque tenemos el récord de todo lo que nosotros dimos, porque tenemos que darle cuentas a ustedes también. Y entonces, con su identificación, daban la identificación y luego pasaban y se les daba una mini charla y les explicábamos que aun cuando el huracán estaba azotando, había gente que no la conocen ellos, que estaba pensando en ellos, y que así es Dios. Y que cuando nosotros no pensamos y que nosotros no tenemos idea, cuando estamos sufriendo, siempre hay alguien que está pensando en nosotros. Y si en la tierra no hubiese alguien, tenemos a Cristo que siempre está intercediendo por nosotros. Dele fuerte ese aplauso al Señor.
Pero ¿a qué les llevo con esto? Es que no basta solamente con entregarle algo. Es que uno puede dar sin amor, pero uno no puede amar sin dar. Y entonces le decimos, mira, esto viene de personas que se esforzaron. Los niños de un hermano se pusieron, un niño creo que tiene 9 años, el otro tiene 6 años, y ellos dijeron que estaban dispuestos a ir a limpiarle la casa a quien fuera para agarrar dinero y adoptar a una familia en Honduras. Eso requiere corazón, eso requiere mucho. Entonces el apóstol dice, yo lo que quiero, dice, es que ustedes se presenten a Dios ustedes mismos. Porque no basta con hacer algo. Es que usted se mete en el trabajo. Es que es toda la vida suya la que está ayudando. No es que solo se puso en la puerta de la iglesia a dar la bienvenida a los que llegan. También allá en Honduras conocí una anciana de 96 años, una servidora increíble. A la iglesia donde ella llega, si la invitan, ella se pone en la puerta aunque no le digan, y se pone a dar la bienvenida con una dulzura espectacular. Es decir, que ella misma se presenta delante de Dios. Usted no tiene que tener un privilegio aquí en la iglesia para ser amable con todos los que ve aquí en la iglesia y saludarlos y decirle, hey, qué bueno verte, qué bueno verte. Porque usted se presenta delante de Dios completo. Pero aquel que no se presenta completo a Dios, únicamente si me dan un privilegio voy a ser amable con los demás. Únicamente si me dan una honra especial voy a comenzar a ser buen creyente. Pero Pablo no dice eso. Preséntense ustedes, pero preséntense completos. Dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y luego vuestros miembros también a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la intención y la acción van juntas. Si estoy actuando pero mi corazón ya no está en ello, entonces me convierto en algo que solo hago ruido. Dígale que tiene a su lado así amablemente, dígale, no hagas mucho ruido. Ahora dígale al que le cae mal, al otro que no volteó, no haga mucho ruido, dígale. Hacemos ruido cuando nuestro corazón no está en el negocio. Hacemos ruido cuando nos gusta solamente que nos inviten a predicar, pero realmente el alma no está en aquello. No vemos a las personas con compasión. Me hicieron una entrevista en la radio y entonces me dijeron, ¿por qué anda usted haciendo esto en Honduras? Les digo, nosotros no somos condescendientes con ellos. No es que, pobrecitos, es que no tienen. No. Nosotros lo que tenemos es compasión. La compasión nos iguala, somos iguales. Somos exactamente iguales. Porque la intención, lo que Pablo está hablando aquí es que la intención y la acción deben ser de bendición, ambas cosas. Si solo estoy actuando pero mi corazón no está metido en aquello, ya no es bendición. Tarde o temprano me voy a sentir cansado, voy a decir, la gente no agradece, uno es bueno y la gente ni las gracias le da, y entonces usted descubre que su corazón no estaba metido en el negocio. Pero aquel que se mete completamente y la intención es ayudar y la acción le acompaña, entonces eso es la bendición. Y Dios nos ha llamado a ser de bendición, y Dios va a comenzar a usar tu vida para que seas bendición, instrumento de bendición. Yo creo, hermanos, yo creo que todos hemos sido instrumentos para el pecado en algún momento. No van a decir nada. Todos hemos sido instrumentos para hacer lo malo. De una o de otra manera hemos contribuido. Pero hoy llegó el tiempo donde todos nos unamos para ser instrumentos de bendición, instrumentos de justicia. Dice Pablo, hermanos, presentémonos hoy como instrumentos de justicia. Y en tercer lugar, con lo que termino, los que hacen, los que se ponen a actuar, que no solamente sienten deseos de santificarse, que quieren hacer algo, los que actúan son los que logran la santificación que desean. Mire qué es esto, qué tan importante. Aquellos que comienzan a actuar en favor de sus hermanos y comienzan a trabajar en favor de la iglesia, ellos son los que se santifican de verdad.
Ellos son los que comienzan a ver la santificación que al principio decían: no puedo, es que mi cuerpo, mi carne es débil. Y entonces, como mi carne es débil, mejor no me pongo a servir al Señor, porque en 15 días o en 6 meses voy a andar prestándome para el pecado y voy a defraudar a la iglesia. Por eso mejor no sirvo. Pero esa no es la solución, mis amados. La solución es que cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Dios espera, entonces de una manera automática Dios comienza a santificarnos a nosotros. El verso 14 dice que si entendemos el verso 13, que dice: pero preséntense ustedes vivos, todos ustedes, su cuerpo y sus miembros como instrumentos. Ahora dice el verso 14: porque el pecado, digámoslo todos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Uno de los hermanos que hoy tiene un programa de radio, antes no tenía el programa de radio, hoy tiene un programa que sale toda la semana. Él tiene que estar preparando el material todos los días. Y entonces dice: hermano, hoy no me queda tiempo para nada, porque tengo que estar escribiendo los guiones y tengo que estar escribiendo esto y lo otro. Y entonces un hermano le dijo: hoy ni para pecar te da chance el diablo. O sea, que andamos tan ocupados queriendo ir a predicar allá, ir a hacer una visita para otra persona, orar por aquel que está enfermo, y estamos enseñándole a nuestros hijos a orar el Padre Nuestro. Estamos siempre pensando en cómo vamos a bendecir. Ay, y es que ya estoy en artes visuales. Es que yo ya estoy en iglesia de niños, en Performing Arts, y vamos a preparar esto y vamos a preparar lo otro, y estamos planeando en el venue qué lecciones vamos a darle a los adolescentes, y estamos preparando, investigando, haciendo un research de todo lo que queremos hacer, y se nos va a la semana. Y luego se nos va un mes. Y es que soy líder de célula también, y tengo un amigo y tengo una amiga que se entregó a Cristo y quiero ir a visitar. Es que también soy anfitrión y tengo que estar temprano para preparar el hogar donde se va a predicar el evangelio. Y uno, sin darse cuenta, se convirtió en instrumento para la gloria de Dios. Y cuando antes tenía tiempo para pecar, ahora ni tiempo nos queda para pecar, porque los que hacemos somos los que logramos santificarnos. Aleluya. Miren, amados hermanos, la vida cristiana no se trata de lo que uno no hace, sino del instrumento en que te conviertes. Porque hay gente que dice: mire, y allá en su iglesia se vale tomar, y en su iglesia se vale bailar, y en su iglesia se vale esto, se puede hacer esto, se puede hacer aquello otro. Y mi pregunta es: las personas que están más preocupadas por lo que no se hace son los que nunca se pueden santificar. Sí, porque si de no hacer se trata, los más santificados son los muertos. Esos no hacen nada. Y entonces hay que estar muerto como para ser santo. Pero no lo creo. De acuerdo a lo que hemos leído, el pecado ya no se va a enseñorear de ti. Si tu mente, tus manos, tus ojos, tu cuerpo está completamente dedicado como un instrumento para la gloria de Dios, instrumentos de bendición, instrumentos de gracia, instrumentos de justicia. Entonces no se trata de investigar lo que no debo de hacer, hermano. ¿Y qué es lo que no debo de hacer para ser creyente? Pues usted haga lo que quiera, pero cuando usted decida honrar a Dios, no tendrá tiempo para andar pensando en qué maldades andar haciendo. Esa es la verdad. Terminé de preparar todo lo que para hoy se requería, como eso de las 2 de la madrugada. Y hoy pues estoy desde temprano en la mañana aquí, y me voy a ir como a las 7:30 de la noche. ¿Qué cree usted? ¿Que voy a llegar con ganas de ir a pasear? No. Primero voy a llegar, voy a cenar. Si logro terminar de cenar, si no me duermo cenando, y a descansar. Y mañana otra rutina muy preciosa, haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Es bueno llegar cansado de hacer la voluntad de Dios, el cuerpo por lo menos, cansarse haciendo lo que Dios quiere que hagas.
Es que Dios te mira como un instrumento de justicia. El mundo quizás todavía te sigue mirando como un instrumento de pecado. Posiblemente tienes un mal récord y la gente ya te ve como, este es aquel que hacía tal cosa, ella es aquella, yo la conozco, conozco a esa señora, conozco a esa joven. Ella cuando a los nightclubs se ponía muy mal, esta mujer era muy loca. Quizás así te conozcan, pero ahora le vas a sorprender porque serás instrumento de justicia. Y ahora vas a estar siempre metida en la obra de Dios, y entonces vas a tener que planificar. Cuando nosotros hacemos algo como familia, tenemos que planificarlo con tiempo, con 3 meses de anticipación. Y los hermanos a veces me dicen: hermano, ¿cuándo nos reunimos? Una carnita asada o un asado o lo que sea. Y entonces yo les digo: ok, deja ver. Y empiezo a decirles: julio está lleno, agosto está lleno, septiembre, ¿qué le parece octubre? Y se me quedan viendo con una cara de what, con una cara así de what. Sí, la diversión la tenemos que planificar y tenemos que aprovechar cada minuto. Por eso cuando yo me ando divirtiendo apago el teléfono, no le contesto a nadie. Sí, porque cuesta salir un rato, cuesta divertirse. Los que somos instrumentos de justicia tenemos que planificar nuestro tiempo libre, porque el otro tiempo somos instrumentos que alaban el nombre del Señor. Es que ya mucho le servimos al pecado, mis amados hermanos. Miren esto, aquellos que han estado luchando, tu santificación se consolida en lo que haces. Tu santificación se empieza a consolidar en lo que haces. Si estás ocupado haciendo la obra de Dios, te vas santificando sin que te des cuenta. Hay personas que me dicen: hermano, yo tengo 10 años de estar sirviendo en tal área, de estar ayudando a la iglesia. A mí me da risa. Yo les digo: si supieras que nunca le has ayudado a nadie, te estás ayudando a ti mismo. Si supieras que te estás haciendo un bien a ti mismo, cuando sirves al Señor, cuando sirves a la iglesia, a ti mismo te ayudas. Si antes de que fueses líder de célula nunca leías la guía, nunca leías la Biblia, nunca te preocupabas por nada, pero hoy, aunque andes un poco impío, ahí tengo que predicar. Y va a ser el martes, la célula va a ser martes, porque el 4 de julio no tendremos culto aquí. Y entonces uno está preocupado: ahí tengo que predicar, santo Dios. Y empieza a leer forzadamente. Y leyendo descubre que Dios le está hablando. Y quizás traías como un resentimiento ahí bastante anclado en el alma. Y el tema de la guía, había que soltar el resentimiento, y entonces caes rendido delante del Señor: Señor, perdóname. O no, pero tú piensas que estás ayudándole a la célula, y uno cree que le está ayudando a medio mundo. Yo no sé, pero creo que Dios, cuando me vio a mí, dijo: este necesita mucha ayuda. Lo voy a poner de pastor para que este no tenga tiempo ni de respirar. Y no es broma. El otro día estábamos hablando con un hermano y nos poníamos y decíamos: mira, o sea que si nosotros no hubiésemos sido si nosotros no hubiésemos sido alcanzados por la gracia de Dios, mínimo capos hubiéramos sido de ahí del cartel de no sé qué. Sí, o sea, porque estos hermanos bromeamos bastante y se hacen bullying entre ellos, la broma de los muy amigos. Y cuando yo veo la creatividad para bromear, yo me asombro, digo: mira qué bueno que el Señor nos libró. Si no, con el Chapo estuviéramos guardados ya también. Mínimo. Si cuando Dios te alcanzó no era. Ahorita vamos a ver nombres de hermanos que van a comenzar a servir aquí a la comunidad cristiana. Y uno siente que ahora voy a empezar a servir a los demás. Si supieras que vas a comenzar a servir a tu propia santificación y vas a comenzar a vivir como un instrumento de justicia. Porque la santificación se consolida en lo que haces. Instrumento de justicia. Ese instrumento de justicia es lo que logra la santificación. Instrumentos de justicia
son aquellos que ya no son víctimas del pecado, porque están enfocados en bendecir a otros. Yo termino y digo, la madurez cristiana comienza cuando tomas responsabilidad y cuando comienzas a actuar. Y lo mejor que podemos darle a nuestros hijos cuando se trata de crianza de hijos es responsabilidad. Y lo mejor que Dios te puede dar este día es un llamamiento para que puedas servirle al Señor todos los días y poder ser útil en la casa de Dios. La vida cristiana se vuelve gloriosa cuando le sirves a Dios. Y tu cuerpo cumple su verdadero propósito cuando lo pones al servicio de Dios. Quizás yo les conté de este hermano, un pastor que me invitó a predicar, y cuando íbamos a almorzar dijo, hay que orar por los alimentos. Amén, le dije. Y como siempre, la oración por los alimentos es bastante rutinaria. Uno, Señor, bendice estos alimentos y a los que no tienen, en el nombre de Jesús, amén. Esa es cuando uno tiene hambre. No se extiende mucho. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado a esos hermanos que quizás no oraron en la mañana y a la hora del alimento quieren orar todo lo que no han orado, y uno con hambre, y el Señor bendice y bendice a fulano y también a este. Ya parece una oración intercesora. Pero la oración de este pastor me interesó mucho. Señor, que estos alimentos nos den la fuerza para continuar haciendo la labor que nos has encomendado en esta tierra. Amén, dijo. Ese se entiende que su cuerpo es un instrumento de justicia. Todo el bien que no has podido hacer porque te sientes incompetente, dice, no, es que se me ocurren muchos pecados, hermano. Empiece a hacer el bien, comience a ser un instrumento de justicia y va a descubrir que sí se puede honrar a Dios, que sí se puede caminar en justicia. Dele fuerte ese aplauso al Señor. No basta con dejar de hacer lo malo, debes de aprender a hacer lo bueno. Debes de convertirte en un instrumento de justicia. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, digamos, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdadera, es fiel. Muchos cambios hemos querido hacer en nuestra vida y hemos fracasado. Señor, muchos cambios hemos intentado hacer, pero solamente nos hemos quedado en la intención. Y el pecado nos vuelve a tocar la puerta. Y no tenemos un ecosistema y no tenemos una vida ocupada en ser instrumentos de justicia. Perdónanos y perdona a aquellos que hoy se van a entregar a ti, Señor. Yo quiero hacer una invitación muy breve. Si hubiese alguna persona aquí que más de alguna vez se ha sentido avergonzado o avergonzada de no ser la persona que quiere ser, y quizás tiene buenas intenciones de ser una gran mujer, de ser un gran hombre, de ser un joven, un buen joven, pero terminas deshonrando tu propio cuerpo, terminas deshonrando tu familia. Comienza hoy a ser un instrumento de justicia. Comienza hoy dando tu vida a Cristo. Habrá alguien que necesite recibir a Cristo en medio nuestro. Yo voy a orar por usted. Si quieres entregarte a Cristo hoy puedes iniciar a que tu vida entera sea un instrumento para Dios. Habrá alguien que quiere ser un instrumento para el Señor aquí. Venga, vamos a orar por usted. Entréguese a Cristo, dele la vida al Señor. El Señor va a cambiar tu futuro y va a cambiar tu presente, y puedes comenzar hoy a ser ese instrumento, esa persona que siempre deseaste ser, pero que nunca has estado ocupada siendo un instrumento de justicia para Dios. Y por eso se vuelve difícil honrar a Dios. Si alguien que está viendo nos quiere entregarse a Cristo, puede llamarnos al 818-654-5600. Alguien estará orando por ti. Yo voy a terminar este llamamiento aquí. Habrá alguien que necesita aceptar a Cristo o quizás reconciliarse. Hágalo en este momento y comience a ser un instrumento de justicia para Dios.